Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda, esta Alameda de resaca electoral después del 28M, en el que vamos a intentar analizar un poco pues, lo ocurrido en esa noche, en esas elecciones municipales. Y en este caso, en esta noche lo vamos a centrar en estos primeros bloques en analizar qué ocurrió en Málaga Capital y lo vamos a hacer con el máximo protagonista de esas elecciones, que no es otra que Paco de la Torre. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, es un placer. Alcalde de Málaga, que va a afrontar su 7º mandato al frente de la ciudad. Bueno, la contabilidad de eso no sé si es exactamente el séptimo, sí. Sí, porque ponemos delante del año 3, exactamente, con lo cual, efectivamente, sería 6 elecciones más el mandato anterior. Perfecto, está bien dicho. Durante la campaña electoral pedía tener una mayoría amplia y bueno, la ha conseguido, tan amplia que absoluta, vaya. Sí, algo más, amplia desde luego, ¿no? Sí, es lo que hemos pedido, entendiendo que eso nos da una estabilidad, por tanto una seguridad jurídica, también una estabilidad en lo que es actividad económica y por tanto en la poder generar empleo, y eso nos parece positivo para la ciudad. Por eso lo hemos pedido y estoy muy agradecido a los malagueños que nos han dado esa confianza y muy obligado a estar a la altura. Pues vamos a analizar todo eso, también le vamos a pedir su opinión sobre todo lo que está pasando, porque lo que nosotros creíamos que era una resaca no da tiempo para la resaca electoral, porque ya estamos en otra pre-campaña y en otra campaña electoral, en este caso de las generales para el próximo 23 de julio. Bien, pues para hablar con el alcalde de Málaga tenemos a Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez. Buenas noches a los tres. Y bueno, la primera pregunta, antes de entrar en materia, la primera pregunta que le quería hacer es si ha hecho ya algo de esa gran promesa de 13.000 familias que van a verse beneficiadas en un plan de vivienda, si ya ha tenido tiempo en estos días, bueno 4 días. Sí, hombre, hemos estado siguiendo, impulsando y siguiendo de cerca cómo van las 1000 y algo viviendas que estamos haciendo para alquilar en el subte 8, en el suelo que hay después de la universidad, y también hablando con la Junta de Andalucía para que estén en la línea de colaboración en materia de la ayuda al alquiler, ¿no? Que es muy importante para esos 4.700 familias que puedan beneficiarse de ayuda al alquiler, donde necesitamos también que haya un compromiso gubernamental, ¿no? Que yo he echado de menos hasta ahora en las declaraciones que ha habido sobre vivienda. El gobierno vino y dijo que iba, ¿no? Sí, pero yo hablo a nivel nacional del tema del Sareb. De la vivienda del Sareb, del tema de defensa, que aquí en Málaga no hay reflejo numérico nada significativo en esa materia. Sí tienen un suelo el gobierno que le vendimos nosotros a CEPES, que es donde se plantea ahora la Expo, ¿no? Al lado hay un suelo para vivienda que será necesario movilizar, haya Expo o no haya Expo, pero sí, va ligado al tema de trabajadores para la Expo durante la construcción y después durante la propia gestión de la Expo. Y ahí son 1.300 viviendas, ¿no? Y eso hace falta que se impulse también con cierta rapidez, ¿no? He dado los mensajes también, los equipos nuestros que tienen contacto con CEPES para que lo recuerden, ¿no? Para que vayamos a esa línea. Imagino que usted es consciente de que después de la insistencia en esa promesa, no solo por parte de usted como candidato del Partido Popular, sino también del candidato del PSOE y del resto de los candidatos en la vivienda, digamos, todo el foco va a estar centrado en eso. Es decir, que si dentro de 4 años las cosas no han mejorado, ¿no? Sí, hombre, es evidente que nosotros tenemos un plan realista que necesita también que haya una agilidad desde el punto de vista legislativo, o sea, de los trámites para la puesta en carga del suelo urbanizable sea más rápida, no haya tantos informes sectoriales, etcétera. Hay que hacer algún cambio en legislación central y autonómica para que esas 15.000 viviendas de VPO que el suelo privado se puedan hacer, pues allá nosotros hemos puesto modestamente 1.300 solamente dentro de nuestro plan. Pero si pueden salir más, mejor. Y luego tenemos también, como digamos, en la reserva, el suelo de cambio de permuta del de CEPES, o sea, el de la Expo, a cambio de suelo para vivienda, que parece ser que CEPES esos suelos que tiene lo va luego a trasladar hacia la autonomía del ayuntamiento en su gestión.
porque las competencias de vivienda fueron transferidas del Estado a las autonomías. Le veo hablando mucho de la competencia autonómica y la del Estado, a ver si luego va a decir que es que la culpa es de... No estoy diciendo, estoy clarificando el tema, ¿no? Simplemente no estoy tratando de trasladar, no me habrán oído a lo largo de esta campaña ningún traslado de competencia. Sí creo que es necesario que haya un diálogo público-privado muy claro, ver qué necesitan en ese sentido los propietarios y promotores de suelo y de viviendas para actuar, para que efectivamente se mueva eso, que por otra parte frena la promoción también de vivienda libre. Creo que la ley que ha habido a nivel estatal no es un acierto, no solamente por los frenos que va a poner a la oferta de viviendas en alquiler, como también al intentar poner más carga, en vez de 30-40% de viviendas para protección oficial, frena la acción también de alguna medida. Es necesario ese diálogo y luego el diálogo de todas las tres instituciones, por supuesto, y nuestra colaboración. Tenemos equipo, tanto el Instituto Municipal de la Vivienda como la Sociedad Municipal de Vivienda, que ha demostrado su capacidad en estos años para poder actuar de la manera más eficaz posible. ¿Usted está contento con la marcha de la Gerencia de Urbanismo? O sea, ¿cree que funciona bien? Yo creo que se han hecho muchísimas cosas. No digo si funciona bien. No, y funciona. Hombre, que todo es mejorable en la vida, ¿no? Por lo tanto, hay un margen de mejora. Se ha hecho un trabajo espléndido con temas muy complejos, muy difíciles, desde el punto de vista de grandes acciones en espacios de suelo urbanizable, suelo no consolidado, etcétera. Proyectos también para obras, el mismo tema de la Expo, su preparación, etcétera. Todo eso ha estado entre Gerencia de Urbanismo y Promala, que han estado ya actuando en esta materia, pero hay una parte de planeamiento que corresponde efectivamente a los efectivos de gerencia. Y luego expedientes de licencias para 8.000 y pico viviendas, etcétera. Eso son realidades, son decenas de miles de asuntos de expedientes los que se han movido. En ese sentido también una realidad que es difícil encontrar en Málaga un promotor o un arquitecto que esté contento con la Gerencia de Urbanismo, porque dicen que pasan un calvario para conseguir la licencia. Pero muchas veces no depende... tardan meses. No depende solo de la agilidad que tenga la gerencia, que yo sé que procuran hacer lo más ágil posible, sino de que el marco legal, antes me he referido a ello, sea menos complejo, con unos informes sectoriales menos exigentes, vamos a decirlo. A veces hay algunos que pueden ser no necesarios y que sean más rápidos también a la hora de su tramitación, que no corresponde a nosotros, corresponde a otras administraciones. Yo, por ejemplo, de AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, que se pide para cualquier edificación muchas veces en Málaga y que te tarda muchísimo tiempo, para cosas que luego tienen una altura mínima, que no tienen un efecto ni afectación, valga así mejor la palabra esta, en materia aeroportuaria, ¿no? Hay muchas cuestiones que se pueden mejorar en la agilidad administrativa en general. Sí, alcalde, ¿y cómo va a hacer para incentivar a que las constructoras realmente se planteen la construcción de vivienda pública como una opción que también les permita a ellas ganar dinero? Porque tampoco es un secreto que no, les empieza a no compensar, bueno, pues por toda la complejidad burocrática, por el aumento de precio de los materiales y ha habido casos ya donde se han quedado desiertos concursos importantes para la construcción de viviendas. ¿Cómo lo va a hacer para que las empresas se animen? Son dos cosas. Uno, la de construcción, otra cosa que sean promotores de VPO. Yo creo que quiere decir lo que yo acabo de mencionar, que hay ese porcentaje de VPO que no están estimuladas para hacerlo, en parte, sobre todo porque los módulos, según ellos, no les cubren los gastos, ¿no? Módulo es el precio de venta, ¿no? Y ese es un tema que efectivamente tiene que abordarse desde las administraciones autonómicas correspondientes. Yo aludí a ello. Había tenido una reunión ya con los promotores en los primeros días de campaña, ¿no? Para poco ver el marco en el cual ellos se mueven sus preocupaciones en este tema. Y en el día, que fue el 17 de este pasado mes de mayo, estamos a 1 de junio, en un foro que tuvimos organizado por Nueva Economía, planteé al propio presidente de la Junta, que había tenido la delicadeza de presentarme, la necesidad de esta reflexión, ¿no? Y yo estoy seguro que desde la Junta se está hablando de este tema. Hay que hacerlo con el acierto de no pasarte, pero no quedarte corto también, ¿no? Algo que sea operativo para que sea estimulante y que luego pueda ser también asumido por los compradores. Habrá que subir también a lo mejor el límite de renta debajo del cual se pueden adquirir esas viviendas, para poder tener un colectivo mayor atendido en ese sentido y con una capacidad de pago también, ¿no? Y tiene que haber luego vivienda en alquiler que sea barata, ¿no? El programa nuestro tiene alquiler, 2.700 viviendas, quiero recordar, en alquiler por nuestra parte, ¿no? No quiero hacer comparaciones, estamos fuera de campaña y no es el momento de comparar con otras propuestas, ¿no? Para cubrir toda la gama, ¿no? Y procurar luego que entre la vivienda protegida, protección oficial, y la vivienda libre, que hay un gap, una parte de renta y de precio y tal, también hay como una escala, ¿no? Eso no es tan fácil de resolver. Alguna comunidad ha creado un mecanismo ahí de una especie de grado intermedio, ¿no? Para cubrir rentas ya no de 5,5
veces el IPREN, sino hasta 7 o 7,5 el IPREN, cosas parecidas. Sobre eso hay que un realismo, hay que actuar y hay que verlo. Alcalde, ¿y sigue abierto a regular las viviendas turísticas en el centro, como dijo hace algunos meses? ¿Y qué diagnóstico hace de las viviendas turísticas en el centro? En cuanto esté el decreto de la Junta, que nos autoriza ello, lo haremos, por supuesto, ¿no? Y analizaremos la situación de, podemos decir, densidad, porcentaje de vivienda turista en relación a las viviendas totales. No ha habido descenso de población en el centro, pero si queremos que siga habiendo posibilidad. Que ha crecido, ha crecido poco, poco. 200 habitantes. Algo es algo, no ha habido decrecimiento. Pero queremos que la gente que viva pues esté también garantizando la convivencia. Por lo tanto, la regulación de la convivencia es el tema más fácil, pero eso ya estamos procurando que de una manera voluntaria, digamos, ofrecida por ellos, se haga. O sea, y luego habrá hablado de la convivencia, pero ¿qué le preocupa más de la vivienda turística? Dos cosas. La convivencia por un lado y por otra parte los efectos que tiene al retirar del mercado de alquiler la vivienda que antes se podía alquilar o se alquilaba alternativamente para larga temporada, lo que llamamos de vivienda de alquiler. Hay dos factores que pueden reducir el número de viviendas en alquiler. Hemos aludido a la ley que el Gobierno ha aprobado, lo va a reducir seguro, y otro es el hecho durante estos años de que un porcentaje de esas viviendas que estaban en el alquiler ya o que podían estar, porque tienen esa potencialidad, si no tienen ya, pues no van a estar, pues van a otro mecanismo, ¿no? Ahí hay fórmulas que habrá que irlo viendo si en algún país ha abordado. ¿Y no cree que también el incremento del precio del alquiler y de la vivienda no solo es por las viviendas turísticas, sino también porque desde las administraciones públicas no hay oferta de vivienda, o sea, no se construyen viviendas? La Junta de Andalucía, por ejemplo, en 20 años, ¿no, Javier? 90 viviendas, ¿no? Sí, no, es decir, ya lo hemos recordado. ¿No cree que se pone mucho el foco en la vivienda turística? Sí. ¿Y se pone muy poco en las administraciones públicas? Se tenía que hacer más. Nosotros hemos hecho, como sabéis, 5.300 y pico en esos 20 años, ¿no? Y estamos haciendo ahora más de 1.000, ¿no? La Junta, en los suelos de las famosas tecnocasas, que fue el único intento que hizo la Junta de etapa PSOE de hacer algo en Málaga en esta materia, y que luego lo paró, en la etapa del gobierno de coalición, PSOE Izquierda Unida, la Junta actual sí ha movido el tema, después de que ha heredado un ABRA, una agencia de vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía, que es como se llama el mecanismo, el ente que tienen para ello, pues muy parada, ¿no? Muy poco motivada. Tú necesitas tener una administración que tenga una cierta inercia en positivo, no una inercia en freno, inercia en negativo, ¿no? Pero ese tema se está cambiando y lo que ha puesto el acento en que ese suelo pueda ser ofrecido a iniciativa privada, ¿no? Recientemente se adjudicó un suelo en Lagunillas para casi un centenar de viviendas. Pero otro han quedado desiertos, ¿no? No, quedó adjudicado a un grupo. Alguno cercano al Teatro Cervantes ha quedado desierto. ¿Perdón? ¿En dónde? Y en el solar de las Tecnocasas todavía no prende. En cualquier caso, alcalde, a mí me gustaría preguntarle, en todo el discurso sobre la construcción de viviendas, sobre cuál es la competencia de uno y otro, le veo un poco, yo que habitualmente, bueno, pues lo sigo porque me dedico al área municipal, le veo un cambio en el discurso con respecto a la Junta de Andalucía. Antes era muchísimo más beligerante, insistiendo en que la competencia realmente, además es así, de la Junta, y parece que ahora casi solo pide colaboración, ¿no? Una vez que la Junta de Andalucía además ha dicho que eso lo tienen que hacer los ayuntamientos, y usted siempre ha destacado que eso es competencia exclusivamente autonómica. ¿Asume ahora el...? Yo no he oído que la Junta diga que tiene que hacer los ayuntamientos. Yo no, que la Junta colaborará con los trámites, pero que el tema de vivienda lo tienen que... Es verdad que antes usted pedía que levantaran viviendas. Cierto. Que construyeran directamente, y ahora lo que pide es colaboración. Yo recuerdo usted que ayudas para el alquiler y tal, pero no ha dicho usted como antes. Yo quiero que la Junta levante en esta legislatura 3.000 viviendas, por ejemplo. Papel que en el plan nuestro de vivienda se le adjudica a la Junta de 4.700 ayudas al alquiler, no solo la Junta, también creo que el Estado podría ayudar en esa materia y poner fondos en ese camino. Es bastante importante. Y me parece muy operativo, muy rápido de hacer. Construir viviendas se tardan años, no seamos realistas. Sobre suelo terminado... Se tardaría los mismos años ahora que antes. Sí, por supuesto, pero quiero decir que la respuesta rápida es más. La ayuda al alquiler que nosotros hemos creado, hemos improvisado, igual que hemos hecho el tema de ascensores. La Junta ahora ya está haciendo más ayuda al alquiler que antes, más. Y en materia de ascensores está convocando, que antes no lo hacía. Nosotros hemos hecho ascensores para unas 4.000 familias en 20 años, en algo menos de 20 años, para sacarlas de un aislamiento en el cual el punto de vista físico estaban, ¿no? O sea, mi discurso sigue siendo igual en el fondo. A lo mejor yo no sé si la forma la veis más suave, pero también es verdad que cuando te están criticando un partido en materia de vivienda que
gobernando al mismo tiempo en la Junta y siendo competencia de la Junta no hace nada, te sale mucho más natural decir, oiga, ¿pero qué me dice usted? Si usted donde gobierna no hace lo que tiene que hacer y quiere que haga lo... Y le doy los números y se ve que estamos sustituyendo, efectivamente. Alcalde, lo hemos sustituido. Usted... Pero yo no he dejado de decir nunca que esas competencias fueron transferidas, igual que instalaciones deportivas, tantas cosas, desde el Estado a las autonomías. Usted que ha vivido, la autonomía no lo han pasado. Usted que ha vivido varias campañas electorales ya, sí. ¿Recuerda alguna otra en la que un tema monopolizara tanto la campaña como ha ocurrido esta vez con el tema de la vivienda y a qué lo achaca? Bueno, se ha querido poner el acento ahí por parte de la oposición, esa es la realidad, ¿no? Y aparte de que efectivamente hay un problema, yo no voy a negar nunca el problema de vivienda en Málaga, igual que existe un problema de vivienda en Sevilla, un problema de vivienda en Barcelona, un problema de vivienda en todas las ciudades españolas que tengan un cierto dinamismo, ¿no? Mientras más dinamismo tenga la ciudad, más problema puede haber, porque esa dificultad de una oferta que acompaña a la demanda en el crecimiento existe como telón de fondo por la propia dificultad que tiene el sector de la construcción y de la promoción en España. Habría que comparar con otros sectores equivalentes de Alemania, de Francia, de Holanda y ver por qué ellos pueden ser más ágiles aquí no. Aparte que tienen en esos países unos parques públicos de vivienda, lo decíais antes, en alquiler, mucho más potentes que los nuestros. Y ahí hay que ver un poco cómo se ha gestionado por parte de la Junta esos parques de vivienda que recibían del Estado. Yo os puedo decir, porque nos recibieron miles de viviendas, ¿no? Palma, que no eran viviendas en alquiler, pero eran en alquiler con opción luego a compra y tal, ¿no? Cuando nosotros abordamos el plan de rehabilitación de esa zona, que fue cuando la Junta hizo lo de Tecnocasas y planteó también Las Flores como única zona de Málaga para atender, la única, siendo competencia de ellos, el resto fue nuestro. Y en Palma Palmilla, en La Palma, la zona de los ríos, como nombre de las calles, como recordáis, que son algo más de 3.000 viviendas, lo primero que nos encontramos es que no había comunidades de propietarios. Bloques de 52 viviendas sin comunidad, sin posibilidad de gestionar nada, de poder dialogar a efectos de ver cómo se podía ayudar por nuestra parte a poner ascensor, sí, vamos, a reparar el ascensor que lo tenía ya, o a reparar la cubierta, etcétera, ¿no? Los espacios comunes. Y para hacer un programa operativo en esta materia, ofrecíamos hasta el 90% de la inversión necesaria a cambio de que hiciera la comunidad. Si no había comunidad, no había ayuda. Si había comunidad, sí. Pero en la comunidad al hacerlo era un trabajo ímprobo. Fueron varios años para hacerlas casi un central de comunidad. Y hemos seguido con más. O sea, en esa zona hay más viviendas, casi 2.000 más, que ahora estamos con más de la mitad ya hecha de esas casi 2.000, que son las zonas de Palmilla, Virreina, el 13 de febrero, donde estamos igual, haciendo comunidad. Ahí damos al 95%, porque son familias de más necesidad económica, ¿no? O sea, esa necesidad de actuar ahí ha estado cubriendo el hueco que estaba dejando la Junta de antes. Es un tema de la Junta de antes. ¿No cree que estas elecciones, al margen de la vivienda, el modelo de ciudad ha sido el gran debate también, ¿no? Sí, o sea, sí. Había un relato sobre bueno, el modelo de que el centro histórico es un parque temático, de que se expulsa a los malagueños, de que, ¿cree que las elecciones han demostrado que ese relato, bueno, pues también ha perdido? ¿O? Hombre, yo creo que las elecciones demuestran que la gente respalda, confía, ve positivo lo que se viene haciendo. No todo es magnífico, a lo mejor, pues hombre, hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, pero que hay una realidad de un dinamismo económico, de un empleo. Es que el turismo en Málaga ha generado ahora mismo más de 46.000 puestos de trabajo, 46.000 familias dependen del turismo, ¿no? Y además tenemos un dinamismo en materia de lo que son empresas tecnológicas propias de aquí o de fuera, como nunca ha tenido la ciudad. Son realidades que la gente, yo creo, ha reconocido, ¿no? Claramente. Detrás de ambas cuestiones está pues el esfuerzo en materia cultural, el esfuerzo en hacer una ciudad más cómoda, más humanizada, desde el punto de vista de ser peatonalizada lo más posible, con un patrimonio restaurado. Hemos restaurado 500 edificios, en realidad habrán caído algunos, yo no digo que no, por la situación de ruinas de algún caso, pero mucho más lo que se ha recuperado y salvado que lo que ha caído, ¿no? Esa es la realidad. La ciudad gusta a la gente, gusta a los que vienen de fuera, pero gusta a los malagueños también. Eso es cierto, ¿no? Eso está claro que el teratorrismo ahí ha sacado, ha aprobado, ¿no? Con buena nota. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, que en la campaña usted pues no ha hecho una excesiva defensa del turismo. Ahora lo acaba de decir, la de miles de familias que viven del turismo. Lo he contado más de una vez. Bueno, pero no. Sin embargo, usted lo que dijo sobre eso es que quiere gravar más o quiere imponer una tasa, por ejemplo, a los propietarios de las viviendas turísticas. ¿De dos o más de dos? Sí, de dos. Sabe que la mayoría son solamente una vivienda, un propietario. O sea, que el propietario tiene una sola, no tiene más de una. 5.000 y pico tienen cada uno una. Por tanto, eso estarían exentos, si me permite, de esa tasa. No sé por qué tienen que castigar a que tenga dos. No, porque hemos entendido que el que tiene una lo tiene como un complemento de su renta, que puede ser de casa o de la jubilación, que tenga, en fin, un sentido complementario socialmente, ¿no?
y en esa línea no hemos querido ganar. ¿Y qué hemos querido dar a eso? Sí, ese tema legalmente podemos darle la forma adecuada, que esa ley de vivienda podía haber abordado vivienda turística y estos temas también. Pues tener fondos para incrementar la parte nuestra en la ayuda de la vivienda, la ayuda al alquiler de la vivienda, ¿no? Que es importante, notamos la operatividad que tiene, pero esos mecanismos tienen que ser luego muy acompañados, lo he comentado muchas veces hablando de vivienda, de una acción social potente. O sea, queremos que las familias que le hemos ayudado con un 90% del pago del alquiler, que luego bajamos al 80, al 70, etcétera, sean capaces de ellas mismas, con una formación para el empleo, que existen fondos autonómicos, europeos quiero decir, pero a través de la autonomía, el poder avanzar en su capacidad de promocionarse y de no depender tanto del apoyo. En este sentido hay un tema Eso es muy importante desde el punto de vista psicológico, educativo, autoestima de la gente, ¿no? En este asunto que está comentando hay un tema que todo el mundo pasa por encima y que nadie quiere entrar, y es la deuda que tienen el ayuntamiento, que tiene adquirido el ayuntamiento por el impago de los alquileres sociales, ¿no? Que es de varios millones. No quiero decir la cantidad, pero serán 20 millones. Como el Instituto Municipal más de 20 millones de euros de impagos de alquileres sociales, ¿no? Bueno, llevamos una política equilibrada. De todas formas, se sorprenden muchos, en fin, los que conocen ustedes más a fondo, de que sea bajo en proporción en comparación con lo que pasa en otras ciudades. Y se sorprendía, por ejemplo, Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona, que ahora tiene experiencia en lo que es vivienda en alquiler, como nosotros tenemos una figura en nuestros bloques o comunidades de vecinos en viviendas públicas nuestras, que es el conserje, el encargado de los espacios comunes, etcétera. Lo consideraba un acierto desde el punto de vista de garantizar una convivencia, el respeto de los espacios comunes, cosa que en otros espacios españoles, otras ciudades españolas, por lo visto no pasa. Yo de eso no me lo sé bien, pero este señor tiene una experiencia en ese sentido, me felicitaba por ello, que acierto fue en Málaga que hagáis esto y tal, ¿no? Y eso ayuda también a ese concepto, porque pero con esa deuda, o sea, la asumen como algo, un impago que no, tratamos de que se cobre, evidentemente, ¿no? Ahí hay una parte de lo que es alquiler y una parte que son gastos de comunidad, que también queremos que la gente lo vea como algo lógico, ¿no? Y evidentemente ahí tiene que haber pues ese esfuerzo que antes yo aludía a la formación para el empleo, para que estas familias se den cuenta que pueden tener en su mano pagar más a lo mejor de lo que pagan, el que tenga deuda, pagar más en relación a aquel que tiene una ayuda al alquiler. Esa necesidad de ofrecer una segunda oportunidad real, ¿no? Y que sea operativa en ese sentido, a mí me parece enormemente educativo y formativo. Y trabajar en esa dirección, que es muy difícil, que es muy complejo, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos entre manos. Lo hemos tratado de hacer en estos años y vamos a tratar de seguir en ello. Muchas familias que podrán hacerse ahora mismo esta reflexión de familias de clase media que si no paga un tributo municipal no van a ser ustedes tan condescendientes con ellos, ¿no? Nosotros con el tema de los tributos municipales, como es sabido... no se refiere con los tributos municipales. Digo que si no pagas, no van a ser ustedes tan... Nosotros en esta materia, he de decir que el comportamiento de los malagueños, quizás porque somos una de las ciudades también más baratas fiscalmente hablando, en el plano municipal, nuestro IBI es un IBI muy moderado en cuanto a valoración, en cuanto al tipo, pues cumple muy bien, ¿no? Y Gesterizan en ese sentido consigue además una aprobación, algo más que aprobación, una opinión muy favorable de los ciudadanos de Málaga, siendo como es un organismo recaudador, ¿no? Ya es algo significativo, porque ven que luego tiene utilidad, ¿no? Y que haya un uso social de esos fondos, sea de uno u otro de los impuestos, la gente lo entiende como es natural. Pero esa parte que se beneficia también tiene que cumplir, efectivamente. Estoy de acuerdo con vosotros, con ese análisis, ¿no? Y ese diálogo puede ayudar a ello, ¿no? Pero hay que ofrecer a esa familia que está a lo mejor en una situación de dificultad de tener un empleo porque no han tenido la formación o no pudieron o supieron aprovechar esa oportunidad o no había entonces los fondos para la formación para el empleo que hoy pueden existir, a que lo tengan y evidentemente se planteen ese futuro. Y es más, futuro de la cabeza de familia, el futuro de que los hijos efectivamente no haya asentismo, vayan a la escuela, haya un cambio generacional. No hay mejor política que la educación en ese sentido. Me está recordando, y no es una crítica ni tampoco lo contrario, a ese Paco de la Torre socialdemócrata que le confesó ser a Javier Recio una vez en una entrevista. Bueno, siempre he tenido esa, sensibilidad, pero eso no quiere decir que yo no sea un hombre convencido de que la única manera que avance una sociedad es el papel de la empresa, que es esencial. Y por lo tanto, en esa educación que estaba empezando a aludir a ello, es fundamental que haya componentes, que lleguen a la mente de los chicos desde pequeños, inclusive de la importancia de tener un espíritu emprendedor y de crear empresas. Y que no hay mejor política social que el empleo fruto de la acción empresarial. Una acción empresarial que es justa y debe ser y puede ser justa y puede ser cohesionadora socialmente. Esa imagen de una sociedad no enfrentada, sino cohesionada
por la claridad, la transparencia del compromiso empresarial, del empresario, de los trabajadores, de los especialistas, etcétera, a mí me parece esencial. Antes de cerrar este bloque, me gustaría, la Torre del Puerto al final se ha convertido también en otro punto de debate de la campaña. Al final, aunque fue un proyecto iniciado por el PSOE y respaldado por Ciudadanos, al final ambos partidos se retiraron de ese proyecto, digamos, del apoyo a ese proyecto. Sí. ¿Qué cree usted que va a pasar con ese Bueno, proyecto? nosotros cuando tengamos constituida la corporación y veamos, pongamos al día el expediente en cuanto al informe ambiental, pues seguiremos avanzando, ¿no? Y ya corresponderá al gobierno, que al haber ahora elecciones, pues ya será el gobierno que salga de las elecciones, por puro calendario de los trámites, el que decida sobre el particular, ¿no? Seguimos pensando que tiene más ventajas que inconvenientes, que Málaga necesita hoteles de 5 estrellas, más de uno, de buen tamaño, que eso es dinamizar la vida de la ciudad. Si además tiene un espacio de congreso y convenciones debajo, como es el caso, mejor que mejor, y va a hacer con menos contaminación ambiental, si me permitís, porque el tráfico, digamos, desde habitación o del espacio del hotel al las propias reuniones de congreso y convenciones es de lo más cómodo y de consumo mínimo, ¿no?, de energía, en todo caso eléctrica, no contaminante. Veo una serie de ventajas y veo como un foco. Y a los que hablan de impacto visual en el horizonte, que se lo encuentra por la calle y dice que esa torre tiene mucho impacto en el horizonte, ¿qué le responde? Vamos a ver, si vamos mirando hacia la bahía lo tendrá, efectivamente, pero es bastante menos para mí que lo que tiene la Malagueta, que es menos alta, pero es más grande, más ancha, ¿no? Desde el punto de vista de altura, podía ser más o menos equivalente a las mismas grúas que hay en la parte del dique de contenedores, que está al otro lado de la entrada al puerto, ¿no? Viniendo hacia Málaga de lo que es la estación portuaria, la estación marítima, lo tienes a la espalda. No lo ves, lógicamente, ves lo que hay en Muelle Unido, que bien me preocupé yo en el año 2004 cuando firmé el acuerdo con Enrique Linde, presidente del puerto entonces, de que ahí no hubiera edificaciones por encima del nivel del Paso de la Farola, ni por encima de Baja más 1 en todo el Muelle 2, que está ahí conseguido felizmente, ¿no? Yo creo que hemos defendido muy bien lo que es el skyline de la ciudad histórica, la ciudad de Alcazaba, del Castillo de San Faro, y efectivamente ahí tendremos en esa zona, en un espacio que no estaba previsto en el plan del puerto, como consecuencia del diseño que se hizo del dique de Levante, al lado de la propia estación marítima, que podrá jugar un papel de hotel de base de lujo para cruceros de lujo, que puede ser no solamente en el Muelle 2, sino también en esa zona, que es un poco la apuesta que tenemos que hacer en cruceros, como en turismo de calidad y de excelencia. Sería bueno para la ciudad. Esa apuesta por la excelencia, para mí, justifica perfectamente el que pudiera haber ese inconveniente, que yo efectivamente no voy a negar nunca, de que hay verticalmente un edificio que no estaba antes, en lo que es la Bien, vista. pues Eso como ha hablado de la verticalidad, luego hablaremos también de las otras torres, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Muy bien, muy bien. Y vamos a hacer una pausa para luego seguir hablando con el alcalde de Málaga, Francisco Latorre, que ha logrado mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales. Y a ustedes le decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Reanudamos este paseo por la Alameda postelectoral, hablando con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez. Y vamos a continuar, pero esta vez le vamos a pedir que nos retrotraigamos a la noche electoral, la que, yo no sé, pero por primera vez, Javier, tú también has vivido muchas elecciones, se le veía eufórico, contento, ¿no? Y, ¿no? Ya 2 elecciones que no habíamos tenido mayoría absoluta, ¿no? Claro. Había que llegar hasta el año 2011 para encontrar otro momento equivalente, ¿no? Que entonces yo creo que sí, había euforia. Pero ahora que ya ha pasado todo y que ya no hay que desincentivar ni al equipo, como decía, ¿usted tenía datos de que le daban esa mayoría Yo tenía la amplia? sensación de que teníamos mayoría amplia, alguna encuesta que hicimos, que luego no publicamos, no quisimos difundir para no desmotivar al electorado. Al final coincidía con la que publicamos nosotros. Sí, que pero era igual que la que publicó Así es, Sur. ajá. Exactamente. Más o menos. Yo, Sí, sí. yo la que ha salido, pues bueno, estaba en línea con lo que nosotros esperábamos, esa es la realidad, ¿no?
Por lo tanto, de verdad, como siempre ocurre en todas los escrutinios, que empieza con un porcentaje bajo todavía el número de concejales, luego va subiendo, ¿no? Va subiendo y ya se estabiliza en un momento en que cuando yo a 17 hice los cálculos de la regla Dondi y vi que el 18 era imposible, ¿no? Porque había que llegar a un porcentaje. ¿Pensó en el 18 alguna vez? ¿Era posible? Bueno, nunca hice los números correspondientes, dependía mucho de los factores de quienes entraran o no entraran, ¿no? Dentro del escenario municipal, ¿no? De concejales. Pero no había por qué descartarlo, Pero efectivamente era difícil, ¿no? De todas formas, el porcentaje de voto que hemos tenido en Málaga es un 49 y pico %, es el más alto de las capitales andaluzas, queda bien, ¿no? Algún amigo me lo recordaba esa misma noche, ¿no? No he hecho comparación en el resto de España, pero parece que sí, que ha tenido... Pues, tenía su el mujer colchón de Vox. ¿Qué le dijeron en casa? Su mujer que ya ha desistido. Antes, cuando había unas elecciones, salía, ¿no? Y decía que no estaba de acuerdo, que tal, no sé, ya eso ya ha desistido, ¿no? Y, ha entregado la cuchara. ¿Qué le dijeron? Porque además le preguntamos por qué le dijeron en casa, porque es cierto que su mujer siempre ha sido parte de ese Pepito Grillo, si me permite, que cada vez que usted proponía el volverse a presentar, bueno, pues ella casi que se llevaba las manos en la cabeza. En los años 70, ¿no? Sí, justo. Nosotros publicamos hace relativamente poco en la hemeroteca, lo rescatamos de que ya en el 79, bueno, pues su mujer le decía, hombre, por favor, que se retirara. La segunda elección en la transición. A la vida privada, ¿no? Estaba entrenada para ello ya. ¿Qué le dijeron cuando llegó a casa? Por encima de esas reticencias y esos consejos que me dan, para ellos tiene que ser una alegría, y fue una alegría, no cabe duda, ¿no? El que tuviéramos un resultado brillante, ¿no? Sabía que para mí era una alegría y yo... Y además la tarde, el día de reflexión, propia, ¿no? El día de reflexión se fue a comer con los nietos, ¿no? Y con sus hijos, ¿no? En provecho, sí. ¿Y qué le decían? ¿O ya lo tienen asumido? Dice, bueno, una elección más, ganará otra más. No, tampoco así. No, con naturalidad, un día de reflexión es casi no hablar de política, ¿no? Tampoco, no es el momento simplemente de convivencia y hablamos de cómo van los estudios, en fin, lo normal en una familia, ¿no? Donde hay hijos y hay nietos. Alcalde, una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Empezó la jornada de reflexión nadando? ¿En qué piensa cuando nada? Es una de las cosas maravillosas de nadar, que puedes pensar en nada, puedes pensar en lo maravilloso que es el cielo y la luz que hay, el agua, lo bien que está, lo refrescante, a esas horas, en esta época del año es más bien refrescante. A esa hora está fresquita un poco todavía. Cosas parecidas en el exterior, ¿no? Pero también piensas en cosas de trabajo. Yo recuerdo... práctica de natación, en los años que estaba en urbanismo, y resolví más de un tema, o planteaba objetivos más de un tema. Te ayuda a pensar. El ejercicio de una manera así moderada es compatible con pensar. ¿No suena el móvil? Estás más aislado. Estás metido, ¿no? Llega uno a acostumbrarse. Cuando llegó a casa se desanudó la corbata, se quitó los zapatos. ¿En qué piensa? ¿Qué siente? Iba sin corbata, mira. Iba sin corbata. Bueno, ahí ya se la quitó. Ahí ya se la quitó. No, estaba sin corbata. ¿Sabes lo que dediqué la momento electoral, cuando ya llegué a casa? A contestar una parte de los WhatsApp. ¿Cuántos tenía los cálculos? No, pero son centenares. Cientos. Bueno, es que todo el mundo sale en auxilio del ganador, eso es lo que eso siempre pasa. Bien, llamémoslo como queramos, el caso es que me gusta contestarlo uno a uno. Sí, me llamó esa misma noche por teléfono, ya lo comenté esa misma noche yo también, ¿no? Le agradecí su llamada, como es lógico, ¿no? No, me gusta contestarlo uno a uno, personalizado, y eso me lleva tiempo, en realidad, a huecos sueltos, ¿no? Por eso aún no tengo tiempo de descansar siquiera, el poco tiempo que me queda de trabajo, me queda luego pasar a los SMS, que a veces me quedan atrás, ¿no? Pero he empezado por los WhatsApp, que sabéis que hay que empezar por los primeros para que no se queden atrás, con lo cual los últimos son los primeros que te encuentras, pues ya lo sabéis cómo funciona. A mí me gustaría, volviendo un poco al tema de las elecciones ya generales, sí. ¿Qué participación va a tener usted? ¿Va a ser muy activo en ese sentido o va a dejar más ya al partido? Hombre, ¿Qué previsión ve? Generales van a hacer los candidatos, que haya las generales, ¿no? Bueno, Elías Bendodo, si encabeza la lista del PP, será la primera vez que encabece una lista, ¿no? Porque la Andalucía no la encabezó porque estaba Juanma Moreno. Sí, nunca encabezó una lista. Nunca encabezó una lista. Sí, no había hecho yo esa reflexión, será así. Yo, de luego, las elecciones generales, lo que se me pida en ese sentido por parte del partido, entiendo que es bueno para nosotros, para Málaga y para España. Es bueno que haya un escenario político de alternativa. Y lo digo con respeto y consideración al gobierno actual, con que yo tengo una relación que procuro que sea cordial y que sea fecunda en el trabajo. Además, tenemos ahora la tarea común de sacar adelante la Expo del año 27, ¿no? El 21 de junio, 21 de este mes, en 3 semanas, en 20 días estamos convocados en París para hacer la última defensa de la candidatura de Málaga, de España, de Andalucía y de Málaga provincia, Málaga ciudad, ¿no? Y en esa tarea hemos estado trabajando con mucha coherencia y cordialidad. Tardó mucho el gobierno en decidirlo, es cierto, esperó
a los 2 días últimos, a punto nos quedamos fuera del plazo que marca el reglamento del Buró de Exposiciones, que es 6 meses desde que la primera candidatura se presente, que fue la de Minnesota, y 2 días antes de que cumpliera presentó España la candidatura, ¿no? Pero yo he de decir, lo digo con total claridad, que he visto un trabajo, digamos, de compromiso cierto, ¿no?, por parte del Ministerio de Exteriores y del Gobierno en general, ¿no?, por el presidente ¿Te del gustaría Gobierno, que esa defensa, esa última defensa del proyecto de Málaga fuese, por ejemplo, el candidato, o sea, el líder de la oposición, Daniel Pérez? Que tuviera, ha estado otras veces en estos temas, no sé si va a ir o no, no lo sé, depende de cómo lo haya planteado, este tema lo lleva mucho la dirección que hay montada para la Expo. Lo que vean ellos. Le hago esa pregunta, hombre, yo creo, por hilar un poco por el temor del rodillo de una mayoría absoluta, ¿no? De que si usted va a ejercer la mayoría absoluta. En absoluto, rodillo, en absoluto. Lo que sí tiene lógica, creo que la debo defender yo, si me parece. Parece no, por una razón. No la va a defender. No llegamos tan lejos. Pero es que me la ha planteado casi así. No, digo si iba, que si fuera en la expedición. Está abierto a ello, por supuesto. Debe intervenir el gobierno regional, que igual va el presidente del gobierno andaluz, el ministro de Exteriores, lo más seguro, o casi probable, y de la Diputación, yo creo que el presidente de la Diputación irá también, ¿no? Hombre, y tiene su lógica también que se vea que ha habido un respaldo al hecho de la candidatura en esa continuidad, pensando en el tema. Soy uno de los que tengo que elegir allí y veo que sale el mismo alcalde que estaba antes y ha habido elecciones, y digo, pues caray, pues lo de la candidatura no ha sido un tema que cambie el apoyo ciudadano al tema, sino porque además saben que hay un apoyo grande en la ciudad a esa candidatura, y que yo lo veo como interesante no solamente la Expo en sí, sino la post-Expo, ¿no? Sí. Los años siguientes. Bueno, lo interesante de esa exposición es lo que queda, ¿no? Que generalmente se gestiona mal, ¿no? El caso de Valencia, el caso de Zaragoza, pero en este caso bien, yo la idea la tengo muy clara. Si las comparte el gobierno español y la Junta, sería dedicar espacio a la enseñanza, a la innovación y al emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades, porque los 3 meses que dure la Expo, hombre, algo se hará de compartir experiencia y servirá para que muchas aprendan y se comprometan unas y otras ciudades y los países en ir un camino concreto, pero seguirán retos por resolver y los avances tecnológicos nos van a dar nuevas perspectivas. Pero da la sensación, alcalde, de que ha puesto demasiada carne en ese asador. No sé si está preparado para... ¿En cuál asador? ¿En cuál? El de la Expo. No sé si está preparado para que tumben la candidatura de Málaga. En lo personal ya hablo, no solo... En que no salga. El caso en que no salga. Yo creo sinceramente que va a salir. No veo rivales con la experiencia y el atractivo de España, lo digo de verdad, con la experiencia atractiva de Andalucía y también de nuestra ciudad y provincia. Y la temática es mejor que otra. Bueno, después de las elecciones no seré yo quien ponga en duda su capacidad de... No, hombre, por supuesto que no lo venga en Málaga, pero tenemos, además en el calendario reciente, el chasco de la capitalidad cultural de Málaga 2016 fue enorme. No tiene nada que ver ese tema. Bueno, pero al final, pero también ganó San Sebastián, y compara ahora mismo la ciudad. Pero también se daba por hecho de que nos lo daban. Una pregunta. No, yo nunca lo di por hecho. ¿Qué va? En general, si teníamos el pálpito de que la capitalidad cultural, con toda esa ebullición cultural de museo, sí, alcalde. Que va. En aquel momento de candidatura todavía no habían abierto ni el Pompidou ni el Museo de Arte Ruso. Bueno, pero ya teníamos un bagaje. Una pregunta, alcalde. ¿Qué opina usted de la afirmación del presidente del gobierno de Pedro Sánchez de que su partido es de extrema derecha? O de derecha extrema. Está equivocado, está equivocado. Y que él merece y que no es bueno, además, que trate de polarizar y tensionar la sociedad española. Bueno, es que además le pregunta a una persona especialmente moderada en el partido, no se lo está preguntando a Isabel Díaz Ayuso, Manolo. Hombre, pero comparten partido, no quiero saber la opinión. Son dos personas parecen de partidos diferentes. Sí. Bien, yo ahí creo que no es bueno, ya digo, tensionar la sociedad a base de atribuirse al otro un extremismo que no tiene lugar, ¿no? Es como si dijéramos que el PSOE es extrema izquierda, ¿no? El PSOE puede haber pactado con la extrema izquierda, ¿no? y ha pactado también con planteamientos muy discutibles como los independentistas catalanes y vascos, pero no es un partido de extrema izquierda, globalmente, ¿no? Luego están las personas. ¿Y cree usted que a Dani Pérez le ha perjudicado a Pedro Sánchez? Bueno, la pregunta la hace no por Dani Pérez solo, sino por todos los candidatos que hay en el Partido Socialista. Yo creo era su principal oponente. No, pero evidentemente yo creo que muchos candidatos del Partido Socialista han podido tener un cierto perjuicio porque efectivamente el Partido Socialista en estos últimos tiempos pues ha tenido posiciones discutibles en su alianza, en su forma de actuar, ¿no? El sacar adelante la ley de vivienda con los de Bildu, Bildu presentar unas candidaturas donde ha incluido a
presos ya liberados, pero presos por crímenes de sangre de ETA, y la reacción tan tímida y tan suave que hizo el Partido Socialista sobre esa materia, yo creo que eso no le beneficiaba, evidentemente, a las candidaturas globales del Partido Socialista, eso es cierto, ¿no? Y eso lo tiene como un debe ahora, como un pasivo, ¿no? El Partido Socialista en las elecciones generales que tiene lugar, eso es evidente. ¿Qué le ha parecido del adelanto electoral? O sea... Pues un poco de sorpresa me ha pillado, luego lo he visto natural. Quiero decir, podía haberse adelantado algo, luego, por un lado, respuesta y reacción natural a lo que supone una, no digo enmienda a la totalidad, una cierta enmienda al menos a la gestión del Partido Socialista a nivel gobierno, y por otra parte quizás también una estrategia para tratar de cohesionar al partido y acallar las críticas que iba a tener y que seguramente tiene, pero que ahora mismo no afloran porque toca lo que toca, que son las elecciones generales, ¿no?, convocadas, ¿no? Pero yo creo que ambas razones están ahí. Puede haber alguna más, pero a mí las que se me ocurren más naturales son estas dos que acabo de mencionar. Alcalde, el 17 de junio se constituyen los ayuntamientos. Así es. Tiene las manos absolutamente libres para diseñar el equipo de gobierno que quiera. ¿Qué va a primar? Sus grandes apoyos dentro del partido, me refiero, a lo mejor pensando incluso en la sucesión, o va a dejar un peso estratégico de las grandes áreas. Sucesión, sí, bueno, lógicamente hay que hablar. O va a dejar parte de ese peso estratégico en los independientes. A usted siempre le han gustado los independientes y hay una presencia, bueno, apreciable. Yo voy a tratar de que el equipo sea un equipo cohesionado, sea un equipo que se le saque el máximo partido, ofrezcan lo mejor de sí mismo, se sientan a gusto en las tareas que se les puedan, digamos, atribuir a cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Y en esa línea lo haré de aquí al 17 de junio. ¿Y sobre la palabra innombrable? La sucesión. Bueno, por supuesto no vamos a hablar de ella porque acaba de... Pero... Es un tema muy natural, es un tema donde siempre he dicho, es verdad, que hay gente estupenda en nuestro partido para, en su momento, cuando toque poder, hacerse cargo, si los malagueños lo quieren, efectivamente, de esas tareas, ¿no? Me gustaría preguntarle si en esta ocasión va a nombrar un vicealcalde. No lo tengo previsto. Sí habrá un primero, una primero no, pero usted sabe que no, segundo, etcétera. Podría nombrar un vicealcalde. Lógico sería que fuera Elisa, ¿no?, la primera teniente alcalde o la vicealcaldesa. Pero esa figura no existe en nuestra estructura, en nuestro reglamento, etcétera. Yo no veo motivos para cambiarla. Tenemos. Pero podría existir. Usted sabe que podría existir. No me lo he planteado. Alcalde, si me permite, voy a hablar en su nombre. Adelante, adelante. Basta hasta que la salud se lo permita. Por eso, dice hasta que los malagueños... hasta que la salud las cosas no, vaya, pues mientras tenga fuerza, ganas y espíritu... Bueno, es una manera de contestar, no, pero la pregunta en concreto es lo de vicealcalde o vicealcaldesa. Si voy a hacer algún nombramiento de esta naturaleza, no lo tengo pensado porque creo que el equivalente a eso sería el primero o la primera teniente alcalde. Bueno, pero da igual, llamarse primer teniente alcalde... Claro, no es lo mismo en la tarjeta de visita primer teniente alcalde que vicealcalde. O vicealcaldesa. No es lo mismo y usted lo sabe. Bueno, pero yo creo que la fotografía de la noche electoral con Patricia Navarro, el alcalde, y Elisa Pérez de Chile, yo creo que era, era bastante simbólica. Hablaba por sí. Yo de reconocer el magnífico trabajo de Elisa como coordinadora de campaña y luego como gestora, ¿no? Muy bien. Pero igualmente hay gente muy válida, ¿eh? Yo siempre lo digo eso, no para que crear ninguna confusión, sino para dar una imagen de partido sólido, de partido potente, de partido capaz de ofrecer gente a hacer las cosas muy bien. Sin entrar mucho en números, la vivienda ha sido un eje de la campaña y de la legislatura. El máximo responsable de la gerencia de urbanismo ha salido, ha sido de los pocos de su equipo que ha salido. Ya es llamativo, ¿no?, que precisamente el responsable de la gerencia de urbanismo, la cual dice usted que trabaja muy bien, salga de la gerencia. Y bueno, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a seguir en la estructura municipal, no? Yo tengo que hablar con él, quisiera contar con él. Entonces, si quiere contar con él, ¿por qué ha salido? ¿Sabes? Bueno, que sin entrar en un debate muy sobre todo porque no es la primera vez que sale. Ya salió, es decir, ha estado esta legislatura, pero ya había salido la anterior y había estado presente la anterior, con lo cual... La vocación de historiadora de Ana. Sí, claro, alcalde, pero hay que tirar un poco de hemeroteca para apoyar cuál es la teoría de que es una persona, bueno, pues un poco problemática, si me permite la No estoy de acuerdo, Es una persona valiosa, ha trabajado muy bien en temas muy complejos, muy difíciles, lo digo de verdad. ¿Qué es difícil trabajar con él en lo que se comenta? No, yo digo que es tarea difícil la de urbanismo, lo que quiero. Y yo le digo que lo que se dice es que es difícil trabajar con él. Yo entiendo que es un hombre exigente en el trabajo, lo cual es bueno, que se exija trabajar intensamente,
Y bueno, cuando se es exigente en el trabajo, a lo mejor puede crear para algunas personas alguna situación de problema, pero en términos generales creo que su balance es muy positivo en lo que es también el plano interno, ¿no? Hay una decisión muy personal de él y yo se la he respetado respecto en cuanto a no seguir, pero sí quiero contar con él. Todavía se recuerda en el ayuntamiento la bronca que tuvo con Elisa Pérez de Sil, que además recogió muy bien nuestra compañera Pilar Quiroz en el periódico, y sé que usted además conoció aquella situación. Hombre, no es problemático, pero por lo menos lo parece. Yo entiendo que no, sinceramente. Eso son opiniones y yo respeto las opiniones. Están los hechos, que usted no lo llevó en la lista, ¿no? Eso es un hecho. ¿Cuál hecho? Que no iba en la lista. Que no ha Sí, repetido. eso es cierto, ya he explicado lo ha que no ha querido estar. Lo cual no quiere decir que no pueda contar con él. Probablemente la próxima legislatura. ¿Qué digamos, análisis hace de que a la espera de que qué pasa en Mija y qué pasa en Vélez Málaga, casi toda la franja de la Costa del Sol, desde occidental y oriental, tiene alcaldes del PSOE? No sé si eran 3 de cada 4. 3 de cada 4 malagueños tendrán un alcalde del PP. Del PP. Incluso ha habido mucho crecimiento en algunos municipios, algunos pueblos muy pequeños. ¿Qué valoración hace, ¿no? De esa... Positiva. Yo creo que el Partido Popular va demostrando que es un partido que sabe gobernar cerca de la gente, que sabe resolver problemas, que vale la pena confiar en él, que cree, lo he dicho esta noche, el papel esencial de la entidad privada, el papel de la empresa, pero eso no impide que el Partido Popular y quienes estamos ahí estemos cerca de los que pueden estar pasando lo peor, porque en la vida no todo el mundo consigue a lo mejor una situación en el equilibrio económico igual, ¿no? Nivel económico lo mismo, ¿no? Entonces tratar de igualar lo más posible y resolver esa temática está en nuestro ADN, no es patrimonio de otros partidos. Es también preocupación nuestra, como es natural, pero cualquier país, cualquier sociedad, cualquier municipio podrá resolver mejor las cosas si tiene una economía relativamente potente, o sea, activa, ¿no? Entonces, el saber captar iniciativas en la medida en que nosotros hayamos podido ayudar desde el cierto éxito de Málaga, ¿no? En la captación de inversiones, en la apuesta por Málaga y tal, a que otros municipios del entorno también estén dinámicos y que se extienda esa confianza hacia el Partido Popular, a mí me parece eso positivo, ¿no? Sin perjuicio de que haya también espacio para otros partidos. Yo creo que es bueno que haya... ¿Qué opina de la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, con dos ediles? ¿Ha tenido oportunidad de conocer al candidato Alcázar? Bueno, candidato solamente lo he conocido en los momentos de debate que hemos tenido y tal. Me ha parecido que en su programa hay una cierta incoherencia, lo digo con todo respeto a lo que supone cualquier formación política, ¿no? De hacer muchas cosas y tener menos recursos. No cabe, eso no cuadra, ¿no? Si queremos hacer cosas no podemos decir me desarmo desde el punto de vista de los ingresos. Tiene que ver la forma de tener una política moderada, lo que tratamos de hacer fiscalmente, y luego tratar de sacar el máximo partido a los recursos que tenemos, ¿no? Es lo que hemos tratado de hacer también en estos años, ¿no? Y seguiremos haciendo con la confianza de los malagueños. Me ha llamado un poco la atención, no he hecho una evaluación, ¿no? Exactamente, pero por lo que yo oía, en lo que iba leyendo el candidato y tal, me parecía que había mucho, digamos, proyecto, ofrecimiento, etcétera, pero detrás de esas cosas no se hacen. Que no conoce la ciudad, vaya. ¿Usted hubiera tenido reparo en pactar con Vox si lo hubiera necesitado? Como no ha sido así el caso, ni estaba mentalizado tampoco por las propias perspectivas electorales que teníamos, no es una pregunta que me resulte fácil situarme para contestarla, ¿no? Hemos tratado de tener la mayoría lo más amplia posible, porque eso nos da efectivamente una forma de gobernar más eficaz, más sólida, más estable para los malagueños, y porque te permite tener más concejales y concejalas para atender mejor las tareas, tanto de distritos como de áreas. No cabe duda que si tienes un equipo de X mejor que de X-3, de X-4, no te queda menos para poder articular un gobierno eficaz, ¿no? Por esas razones nunca he estado en el escenario de posibles alianzas con nadie, ¿no? La alianza que hemos tenido con Ciudadanos ha funcionado, pero cuando llega el momento del año previo a las elecciones ha habido un funcionamiento más bien de oposición. Ha salido muy quemado, si me permite la expresión, de los últimos tiempos con Ciudadanos, alcalde, ¿y qué le parece que haya desaparecido, o que haya desaparecido el salón de plenos por una parte y que haya decidido no presentarse a la elección? He aludido de pasada al hecho de que conforme se acercaban las elecciones se iba distanciando y planteando más en un papel de cierta oposición, ¿no? Lo cual no resultaba ya cómodo, ¿no? De alguna forma. Yo creo que ahí se ponía un poco la estrategia partidaria por encima de lo que podía hacer el interés general, ¿no? Es como lo veo, sinceramente, con todo respeto a quien lo haya protagonizado, ¿no?
Y no tengo más que decir sobre este tema. O sea, yo creo que hayan tenido además el hecho de que a nivel nacional la marca se iba un poco diluyendo, por tanto lo tenían difícil. Y luego a nivel local creo que ya pasó en la primera vez, que no fue coalición, que fue acuerdo de investidura, que hubo también un cierto castigo, vamos a llamarlo así, o descenso, vamos a decirlo, descenso, en el resultado electoral para ellos, en la medida en que también pasó algo parecido, distinto, no tan claro, pero también de distanciamiento de cara a las elecciones, ¿no? Sé que es muy pronto, pero no me resisto a hacerle una pregunta que sospecho que le van a hacer muchas veces esta legislatura. A ver. ¿Se presentará en 2027? Él tiene que cortar la cinta de la Expo de 2010. Otra forma de plantear la pregunta que ya antes habías planteado. Que ya he respondido yo por él. Yo estoy en lo que estamos ahora, que es en sacar el 21 de junio, que no se dé esa perspectiva, esa alternativa que decía, precisamente que pudiera ocurrir, que yo creo que no va a ocurrir, pero evidentemente pero no estamos seguros. Yo no puedo estar seguro de que Estados Unidos no haga una maniobra de últimos días con toda su potencia diplomática y consiga los apoyos necesarios. Espero que no lo haga. Espero que no lo haga. Y de pronto podamos salir adelante por las razones que antes argumentaba. Y esa cuestión es la que ahora me preocupa, la otra no me preocupa ahora. Eso bueno, pero la fecha es la misma, 2027. Sí, pero no es lo mismo la reflexión, la pregunta no es la misma. Que fuese Málaga dentro de 4 años, ¿no? O sea, que le puedan decir, pues mira, tenemos este proyecto, aparte de la Expo, y de la educación y de la mejora de la... O sea, digamos, de vivienda. Al margen de lo intangible, de lo tangible, ¿qué le gustaría que hubiese? Pues hemos hablado de 6 parques en concreto. Yo espero que los 6 puedan estar, ¿no? Y los que dependen más directamente de nosotros. Campamento Benítez, que es un suelo que nos costó mucho conseguir, como sabéis, ¿no? Y luego hemos tenido unos trámites muy largos, hablando de trámites de planeamiento, ¿no? Luego tenemos, como sabéis, el de San Julián, ese no es tan grande, pero son 50 metros cuadrados. Arraijanal, que es más de competencia autonómica, pero que el suelo lo conseguimos nosotros a costo de 60 millones de euros. Fue una exigencia de la Junta de Andalucía PSOE, que ya recordé que decía que lo iban a conseguir ellos, o el gobierno. Cristina Narbona decía que lo expropiaban ellos. ¿Se ha arrepentido Eso está en la hemeroteca, Ana. Sí, de ahora le voy a preguntar por otra te cosa. Da mucho juego la hemeroteca de regional. ¿Se ha arrepentido alguna vez de...? Y luego Repsol, que no nos debe costar dinero. Pero una pregunta, para no pasar a otro. Sí. ¿Se ha arrepentido alguna vez de que la Academia del Málaga esté precisamente en esos terrenos y no en otros? Digo, porque era la única zona casi virgen que quedaba en la ciudad. No, porque la verdad no hay tantos espacios, no lo he visto tampoco, que es un 20% del suelo aquel, no ha afectado, el resto queda tan protegido como estaba, evidentemente, va a ser un espacio de parque con características también ambientales, digamos, y era bueno que tuviera el club una academia, otra cosa que el club esté como está, deportivamente hablando, ¿no? Es un tema que no ha salido a la conversación hasta ahora, pero que efectivamente a todos nos debe a mí me entristece y nos motiva que haya un escenario de sociedad distinta, de sociedad, digamos, del club diferente de la que existe actualmente, ¿no? Y luego, pero hablando del parque... Es imposible, ¿no? Bueno, no hay... Porque... Siempre que habla del Málaga da la sensación como que si usted tuviera algún tipo de contacto ¿no? He tenido alguna información, pero yo es que es un tema en el cual prefiero no entrar ni tocar, porque a ver si digo algo que pueda perjudicar justamente los resultados de cualquier tipo de negociación o conversación que se tenga, porque los propietarios, o parte de la propiedad al menos, puede reaccionar de una manera contraria a lo que se pretenda, ¿no? En definitiva, yo, volviendo a los temas concretos a la pregunta que me hace, qué queremos y qué podemos tener, pues el Repsol debe estar hecho el parque, aunque las construcciones todavía no, pero ahí hay 400 VPO, que es muy interesante, los espacios de oficinas también, nos hace mucha ilusión que se puedan hacer. El Parque Andrés Jiménez del Puerto de la Torre y Francápara son 2 que también pueden estar, porque Andrés Jiménez lo tenemos hecho en parte, pero hay que completarlo bien, y Francápara tenemos el suelo, es en Teatinos, son unos 50.000 metros cuadrados, que embellecerá mucho la zona de la propia ronda, y también será útil a Teatinos, ¿no? Pero hay más cosas, está Baños del Carmen, que debe estar hecho, Baños del Carmen, Astoria debe estar también el proyecto de centro de danza. ¿Y será este año la legislatura pero va a depender mucho de Guadalmedina? Va a depender, bueno, ya se han hecho cosas de Guadalmedina. Pero no me diga usted que lo que se ha hecho es el plan Guadalmedina. No. Del puente de Armiñán hacia el norte se está cambiando, de Aurora hacia abajo estamos ahora nosotros actuando en él. Como bien sabéis, nos queda el espacio entre los 2 puentes. Que es un poco gordo. Sí, el interrogante. Y ahí depende de que haya una vía libre desde el punto de vista técnico, consensuar bien con todas las fuerzas políticas y demás las soluciones que hemos estudiado, que son muy bonitas, muy interesantes, de conectar las 2 márgenes, y que era un espacio de encuentro, una gran plaza ambientalmente muy sensible, muy bien preparada, para conectar la margen derecha y la margen izquierda del río, poder pasar hacia camino de la oferta cultural del Convento de la Trinidad desde el centro de la ciudad. Son sueños que yo he tenido nadando y sin nadar. He tenido esos sueños. Un asunto de actualidad que hemos conocido hoy mismo. ¿Qué le parece la salida de Manuel Menéndez de Unicaja?
Bueno, pues yo creo que eso puede generar una mayor cohesión, sensación de equipo conjuntado dentro de Unicaja. Yo creo que refleja que esa fusión algo falló en la negociación desde el punto de vista de los equilibrios, de las cuotas, digamos, de representación de una y otra entidad. Es bueno que todo esto no tenga ningún efecto negativo para la entidad, creo que sea positivo, por eso lo hago estos términos. Creo que es una entidad sólida, solvente, pero que la fuerza de Unicaja no está bien representada o bien respetada, porque había habido luego una alianza, como es sabido, entre nos vamos a tener que quedar con Medel, y todo eso se resolvió. Tener que dar con esa salida de Medel y Menéndez, sí, ¿no? Que parecía imposible hace unos meses, y a ustedes, bueno, les despedimos, alcalde, gracias por estar aquí. Nada, por ello, ha sido un placer. Y a ustedes pues le emplazamos a que sigan ahí, que volvemos con una nueva invitada después de hablar con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Es que... Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Pues reanudamos este paseo por la actualidad en la Alameda, esta noche con Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez. Hemos conversado con el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que ha revalidado no solo su mandato, sino además una mayoría absoluta respecto a las pasadas elecciones en las que no la consiguió. Y ahora vamos a hablar de otra de las triunfadoras o de las candidatas que ha tenido éxito en este 28 de mayo, que no es otra que la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que bueno, también ha conseguido otra mayoría absoluta. Ya el candidato del PP que no consigue mayoría absoluta es como si lo hiciera fatal, ¿no? No, hombre, no. No, que va. Pero es verdad que voy a tener muchos compañeros que han conseguido un muy buen resultado en esta legislatura y yo además me alegro porque 25 puntos más con respecto a 2019 es un gran logro. Sí, hay dos hechos llamativos. Alberto, tú que conoces muy bien Torremolinos porque estuviste cubriendo la ciudad durante mucho tiempo, se acaba con una época de multipartidos y de convulsión en la corporación municipal, de mucho jaleo, y también, aunque sea anecdótico, porque no deja de ser una mera anécdota, pero con bastante simbolismo, la desaparición política definitiva ya de Pedro Fernández Monte, ¿no, Alberto? Sí, vamos, anunció ayer que dimitía. Bueno, a veces uno dimite, a veces la política lo dimite a él. Le da una patada. Sí, se presentó curiosamente como candidato, como cabeza de lista, él quiso volver al ayuntamiento y bueno, no lo ha conseguido, ni siquiera ha conseguido representación, no volverá al ayuntamiento y no deja de ser simbólico efectivamente que haya sido con una mayoría absoluta de Margarita, a quien él lleva declarándole la guerra no sé cuántos años, ¿no? Y yo sé que tú lo has pasado mal, no sé si quieres que hablemos hoy de ese tema, pero ha sido tu gran caballo de batalla estos años. Bueno, yo creo que... Cuando ella cierra el ojo así, entonces... Es que es complicado. Yo creo que Alberto, que con el tiempo ha llegado a conocerme bien, sabe que yo lo he pasado mal, pero nunca, yo nunca he dicho nada en contra ni a favor, ni he intentado que esto afectara lo menos posible porque creía que era un tema personal, que era un tema que no tenía que ver con Torremolinos y que a la gente no le importaba. Era en un callejón sin salida en el que se había metido Pedro y yo creo que habría sido contra mí o contra cualquier otra persona que se hubiese hecho cargo del Partido Popular, porque él no estaba preparado para que hubiese un relevo. Entonces yo he decidido siempre seguir hacia adelante, seguir mi camino y no mirar hacia los lados en este caso, y yo creo que ha sido, o por lo menos a mí, esa fórmula me ha funcionado, porque si no hubiera sido un derroche de energía, de malos ratos y eso que yo no estaba dispuesta a pasar, y sobre todo que la gente no tenía por qué estar permanentemente viendo ese cruz, es que era una cosa sin sentido. Entonces, bueno, pues es verdad que ha habido momentos malos, sobre todo en lo personal y en lo familiar, pero ha habido muchos más momentos buenos, porque es verdad que a mí en ningún momento me ha limitado de yo seguir adelante y de ser feliz y de disfrutar
y en la campaña también os puedo decir que lo que me ha llegado y he escuchado y tal ha sido algo mínimo, porque yo tenía muy claro que iba a hacer mi campaña, que iba a seguir hacia adelante y que esto no me iba a afectar. Asumimos que no lo ha felicitado por el triunfo en las elecciones, ¿no? Vale. No me ha felicitado. Hombre, yo lo que dice Alberto, yo no sé de qué ha dimitido. Se dimite de un cargo, ¿no? Bueno, es como Inés Arrimadas que dimite. Bueno, pues que dimite Claro, la política. dimitir de la Ha nada. conseguido un cargo, está en un puesto, pero de perder. Y a mí me gustaría sí. saber si Margarita esperaba los magníficos resultados que has tenido en Torremolinos. Es que hay que recordar, perdona, que creo que Torremolinos es el municipio de más de 50.000 habitantes, ¿no? El tercero o el primero. No sé. El tercero. El tercero de más de Después 50.000 de Utrera habitantes y de toda Huelva. España que más ha mejorado sus resultados, Claro, el que PP. ha sido espectacular. Son 25 puntos, ha dicho. Pues mira, sinceramente había una encuesta que decía eso, que yo decidí ni siquiera compartir, ni siquiera con los concejales, porque me parecía algo desorbitado y que podía generar frustraciones en caso de que no se consiguiera. Así que, bueno, pues como el que lee otra cosa más y Pero la es que deja en el cajón. Te va a entrar en el ayuntamiento hasta gente que probablemente no pensaste nunca que te entraría cuando hiciste la lista. Pues mira, a la- Mételo en el a la número 17, a Sandra, que seguramente nos está viendo, le dije, vas a ser concejala. Y ella no me miraba como diciendo, pues esta mujer se le ha ido ya la cabeza. 17 de del todo. 25 concejales que tiene Torremolinos. Una barbaridad. Y antes de entrar en los detalles, hay un tema personal, ¿no? Que a mí me gustaría que, porque lo has hecho, o sea, lo hizo usted público, una enfermedad, el tratamiento duro de una enfermedad en Sí. plena campaña, ¿no? Afrontar una campaña electoral desde muy abajo, ¿no? En cuanto a resultados, ¿no? Aunque fuese alcaldesa, ¿no? ¿Cómo ha vivido personalmente eso, no solo usted, sino su entorno familiar más cercano? ¿Cómo ha vivido el triunfo? ¿Cómo ha vivido superar también? Bueno, por ahora, ¿no? Va todo muy bien también en la enfermedad. Sí. Pues mira, yo con normalidad, porque de hecho sigo. Tenía radioterapia, que termino el lunes de la semana que viene, y espero que ese día también terminar todo el tratamiento. Y bueno, mi familia, como podréis comprender, como todas las familias, pensando que le dedicaba demasiado tiempo a la política, más del necesario. Mi marido en algún momento me decía, pero es que vas a ganar. Yo decía, pero eso tú no lo sabes, tú no lo sabes. Y luego, pues, mi equipo pues, ha hecho un esfuerzo grande, porque yo todos los días he ido a radioterapia. Y yo me incorporaba, bueno, pues a las 10, a las 10:30. Es verdad que no era perder demasiado tiempo, pero afortunadamente he estado muy bien. Con lo cual, si terminábamos a las 11, yo podía terminar a las 11 sin problema. Si terminábamos a las 11:30, igual. Si después a las 11:30 decíamos tomar una cerveza, también. Así que mi organismo, mi ilusión o lo que queráis llamar, pues ha hecho que yo viva la campaña con normalidad. ¿No? Eso sí, por la mañana temprano estaba en el clínico, todos los días. Usted se ve, afortunadamente parece que has superado el cáncer, pero ¿cómo es la vida de usted que es alcaldesa luchando también contra la enfermedad? Eso cómo al final de una forma inconsciente se le brilla la cabeza el tema de la enfermedad, o tiene usted la capacidad de abstraerse. Pues fíjate, yo creo que el hecho de estar en una cosa que te hace pensar todos los días y repensar tanto las cosas, ha hecho que yo me olvide más de la enfermedad de lo que a lo mejor cualquier otro paciente o cualquier otro enfermo, porque yo salía de la quimioterapia o salía de la radioterapia y de repente estaba con un montón de problemas y como yo estaba bien, la gente percibía, los concejales, los colaboradores percibían que ellos estaban bien. Creo que en ningún momento han intentado rebajar, o si lo han intentado, yo no lo he percibido así, la toma de decisiones. De hecho, los días de quimioterapia ellos decían que eran peores, porque como estaba durante 3 horas o 2 horas y media sentada, pues los estaba machacando con el WhatsApp preguntándole por asuntos municipales. Pero a mí creo que me ha ayudado. La política me ha ayudado. Claro, a lo mejor lo peor es el momento de parar, ¿no? Sí. Precisamente. Y sobre todo porque yo creo que he podido conocer que hay mucha gente que le pasa igual que a mí.
que su vida no se paraliza, que no tiene que meterse en una cama, que sigue trabajando y que sigue trabajando con normalidad. Yo era la alcaldesa, pero hay gente que sigue yendo a una oficina, a lo que sea, con normalidad. Muy bien, pues enhorabuena por este camino, por este tránsito. Y además se emociona cuando habla de... Sí. Especialmente por el personal, el político ya es, digamos, es secundario. Bueno, ¿qué crees que ha percibido el electorado de Torremolinos, ¿no?, para ese cambio, ¿no?, que ha habido precisamente en un municipio donde había muchos partidos, donde había mucha incertidumbre política siempre? ¿Y qué crees que ha percibido en estos meses que fue alcaldesa para, bueno, pues para este cambio tan rotundo, ¿no?, en el municipio? Torremolinos ha pasado de un escenario en el que había siempre mayorías del Partido Popular en cualquier elección de cualquier ámbito, a un escenario en el que es verdad que había pues mucha fragmentación del voto. Y yo creo que lo que ha cambiado en Torremolinos más que ha sido el estado de ánimo. Y eso, el otro día que lo hablaba, yo lo he percibido mucho en la jornada electoral y durante la campaña, ¿no? La cercanía de la gente, el hecho de que hayan podido, o a lo mejor ver al equipo, a mí, personas accesibles, que había una rápida solución de problemas pequeños. Creo que en Torremolinos el gran cambio ha sido el cambio de la gente con respecto a la percepción del equipo de gobierno. Y yo creo que ese eslogan de la fuerza de Torremolinos al final ha sido algo que la gente ha aceptado como algo propio. Como decir, sí podemos, es decir, ¿por qué no vamos a poder salir adelante, ser un municipio puntero dentro de la Costa del Sol, desarrollar políticas innovadoras, ser más bonito, ser más accesible, ¿por qué no podemos? Claro que sí, por supuesto que se podía hacer, y la gente ha percibido, yo creo, que se podía hacer, o por lo menos que ahora había un equipo que lo podía hacer. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Usted accedió a la alcaldía mediante una moción de censura. ¿Tuvo la sensación durante esos meses un poco del síndrome de la impostora? ¿Temían no revalidar en las urnas lo que había conseguido mediante la moción? Hombre, yo creo que temor todos los alcaldes tienen bueno, cuando se van aceptando durante la jornada electoral. Yo realmente pensé muchas cosas, ¿no? Pero yo estaba muy convencida de las razones por las que había que hacer la moción de censura, que además también tú conoces perfectamente por qué yo pierdo la alcaldía en el momento de la investidura, y creo que fue una situación también un poco anómala y atípica dentro de lo que era. Recordar que una concejala de Vox votó al Partido Socialista. Exactamente. Y yo estuve muy, muy convencida a la hora de hacer la moción de censura, y de hecho yo perseveré. Y digo yo porque la llevé en solitario durante muchos meses, solo conociéndolo tres personas además de mí, que no eran de Torremolinos. ¿Elías Bendodo era una de ellas? Sí. Y Patricia Navarro era otra. Y estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Ya díganos el tercero, para que no lo... Claro, vamos a acabar Bueno, pues mi jefe de gabinete, que también está por aquí, también lo sabía, y la secretaria general del partido también lo sabía. Y evidentemente, bueno, pues como tengo que deciros que yo la noche antes de firmar la moción de censura, cité a los concejales en la sede y le dije, mañana vamos a firmar una moción de censura. Os podéis imaginar las caras de... Pues yo no sé, pensaban que estaría a lo mejor yo loca, pero fue así. Porque, bueno, primero porque no quería exponerlos en el caso en que no salieran, y ni exponerme a mí, por supuesto. Y luego porque yo pensaba que llevarlo así iba a hacer que saliera.
mí me gustaría ya, carpinando un poco cara al futuro, el gran proyecto que quiere impulsar esta legislatura en Torremolinos, ¿no? Torremolinos, desde mi punto de vista, le falta un gran centro comercial, como tiene Fuengirola con Miramar o la Cañada en Marbella, Plaza Mayor en Málaga, y Torremolinos en ese sentido se ha quedado atrás. Bueno, durante muchos años tuvo el proyecto de Intu, que al final nunca Que salió. sigue, que sigue. ¿Cómo que sigue? O sea, que siguen. Ellos están ahora mismo, desde que yo soy alcaldesa, están con un nuevo proyecto en el que han cambiado un poco el escenario, más zona para establecimientos de empresas que comercial y de ocio. Y lo que pasa es que yo sí que tenía claro una cosa, y es que yo solo iba a hablar de los proyectos que yo sabía que seguro tenían una fecha de inicio y que no tenían que pasar por trámites, sobre todo por Sí, trámites porque entenderá el escepticismo urbanísticos. después de tantos anuncios. La primera yo. Y en ese sentido, bueno, pues cuando ellos vinieron a verme, yo dije que yo no iba a hacer ningún anuncio que tuviese nada que ver, porque no quería seguir alimentando, y creo que era malo para el proyecto si realmente había una seriedad detrás, que se siguieran alimentando con noticias, porque es que yo he visto personalmente noticias de el mes que viene comienzan las obras. No, pero es que hubo una asociación de empresarios Exactamente. que llegó a pedir currículums a la gente de Torremolinos. Sí, que cobraban. Cobraban por el currículum. Pues yo creo que mi decisión sobre que no iba a comunicar nada hasta que eso fuese un proyecto aprobado, lo he mantenido durante todo el tiempo. Yo en la campaña no he hablado de esto, pero sí es cierto que ellos están tramitando con el ayuntamiento el proyecto. Eso es cierto. El suelo les pertenece, claro. El suelo les pertenece y tienen un proyecto que están ajustando con los técnicos para que cumpla con la normativa urbanística. Eso es cierto. Bueno, pero es que el proyecto, creo recordar que tenía más problemas de acceso, ¿no? Y de viales y tal, ¿no? Más que del contenido. Sí, y bueno, pues... Con carretera, vaya, el gran problema era con carretera, con la Y por los demarcación de problemas carretera. que ha tenido el plan general, que, bueno, pues como casi todos los planes generales de las ciudades medias de Andalucía, sobre todo los informes ambientales habían sufrido una prórroga basados en una normativa de la Junta que no tenía rango legal suficiente, y entonces cualquier persona que se sintiese perjudicado por el plan iba a los tribunales y esos planes decaían. Creo que el primero fue Chiclana, ha caído Benavís, y el tercero que cayó fue Torremolinos, y además afectaba a esa zona que era donde afectaba principalmente los temas ambientales. En cualquier caso, es un proyecto que yo creo que a medio o largo plazo será una realidad, porque ellos son los propietarios del suelo. Parece que su intención es desarrollarlo, pero hay otros muchos grandes proyectos en Torremolinos. ¿Cómo cuál? El más importante que tiene ahora mismo el ayuntamiento y que yo espero que sea una realidad es la renovación completa del paseo marítimo. Torremolinos tiene toda su costa con un paseo marítimo que necesita una renovación absoluta, y estamos trabajando directamente con el Ministerio de Turismo, porque en este año, que también hay un especial apoyo a los municipios pioneros de sol y playa, nos han pedido una serie de proyectos por una serie de millones, y uno de los que hemos desarrollado es la renovación completa del paseo marítimo con zonas de aparcamiento en el mismo paseo marítimo. Los dos, desde Los Álamos hasta Puerto Marina, o sea, hasta el límite con Benalmádena. Renovarlo íntegramente. ¿Y será posible en esta legislatura? Yo espero que sí, O al por lo menos menos dejarlo planteado. Y hay otros muchos proyectos importantes como la ejecución de ese plan de sostenibilidad turística, que yo creo que empezaremos este invierno, porque el otro día que estuvo el consejero en Torremolinos me comunicó que nos van a transferir los fondos en el mes de junio para que comencemos con las licitaciones, y será toda la rehabilitación de la zona de la Nogalera, todas las calles adyacentes, y bueno, también es nuestra intención pues las grandes avenidas, proyectos, todo va en el entorno de hacer a Torremolinos mucho más accesible y con mayor
facilitar la movilidad. ¿No crees? Pero yo creo que Torremolinos ha tenido una marca que ha sobrevivido a todos los, ¿no? Sí. Todos los problemas que Todos ha los tenido. vendavales, además, de verdad. Sí, empezando por el propio Pedro Fernández Monte y siguiendo por la siguiente, ¿no? Entonces, y la Carihuela como marca también le ha pasado, ¿no? O sea, es tan difícil recuperar la Carihuela, ¿no? Como gran espacio, ¿no? Como gran atractivo que aquí... Es verdad que ya Málaga capital, el hecho de que mejore turísticamente, ya no todo el mundo sale, ¿no? Pero es verdad que la Carihuela era el sitio donde todo el mundo que venía a Málaga tenía que visitar, ¿no? Y es verdad que necesita una rehabilitación integral y sobre todo una uniformidad urbanística que no tiene, que carece. Y en ese sentido, pues hemos visto que había un cauce que lo permitía, que es esos proyectos específicos que puede impulsar la Junta de Andalucía por ser de un interés especial, que hay también un colectivo de empresarios y comerciantes que están dispuestos a impulsarlo y hemos tenido ya contactos, sobre todo con la consejera, con Carolina España, para algo que hemos denominado el Plan Carihuela. Estamos trabajando en eso y yo creo que será uno de los proyectos a medio plazo que van a cambiar Torremolinos. Transformar más, ¿no? Sí, O sea, sin duda. Margarita, y el ayuntamiento vivió durante muchos años de espaldas a una realidad, que es la realidad LGTBI. Ahora estamos en pleno orgullo. ¿Cuál es la estrategia de la nueva corporación? ¿Cuál será la estrategia de la nueva corporación en ese sentido? Bueno, pues como tú sabes, yo he sido la concejala de Igualdad y de Diversidad en este año y medio y yo creo que lo que hemos hecho ha sido conservar lo que había y ampliarlo, ¿no? Ayer precisamente presentamos esa candidatura al Europride 2027. Esta mañana hemos tenido el pregón, la izada de bandera y en un ratito voy a ir al pregón que va a dar Lorenzo Capriles y desde luego en lo que tiene que ver con mi equipo de gobierno va a ser seguir trabajando y seguir trabajando además en un calendario de 12 meses que haya actividades LGTBI durante todo el año, porque Torremolinos es un municipio diverso, es también turísticamente importante para nosotros, son muchos los empresarios los que han invertido y que durante todos los meses del año reciben pues, a turistas LGTBI de cualquier parte del mundo y nosotros vamos a seguir apoyando y colaborando. Pero entiendo que a diferencia de Fernández Monte, usted sí acepta esa condición de referente de Torremolinos, de referente histórico, no solo en España, sino en Europa, a raíz de todo lo que pasó, del pasaje Begoña, del 71, en fin. Orgullosa además. Y al margen de esos proyectos, ¿no? Ya de ciudad, ¿qué cree que le puede aportar Torremolinos a Málaga? Recordemos, ya esto es como esto sí que para tirar la historia, hemeroteca, ¿no? De cuando Torremolinos yo quería era un barrio, ¿no? Una barriada de Málaga. ¿Qué le puede aportar Torremolinos a Málaga y qué cree que Torremolinos le puede aportar Málaga a Torremolinos, Málaga capital a Torremolinos? Como gran espacio metropolitano, ¿no? Sí. Yo creo que también que en ese sentido es bastante distinta la relación que hay ahora de Torremolinos con Málaga, ¿no? Eso no lo he iniciado yo, eso lo inició el anterior equipo de gobierno, que yo creo que eso era, ¿no? una herida que había que cerrar y las relaciones ahora mismo pues son excelentes. De hecho vienen junto a la Alameda. Sí, y en la promoción de la Expo de Málaga, el alcalde ha tenido pues ese factor metropolitano por la importancia también que tiene la planta hotelera de Torremolinos, que yo creo que sigue siendo complementaria del gran polo de atracción en el que se han convertido en Málaga, porque es verdad que se han hecho muchos hoteles, pero es verdad que siguen faltando y Torremolinos tiene una capacidad hotelera pues que es realmente increíble, ¿no? Mira, en una de las cosas precisamente, y aparte que hemos hecho, la campaña hemos hecho mucho hincapié, es en esa posibilidad que queremos crear ahora mismo en Torremolinos, en algunas zonas del municipio, de establecimiento de empresas, sobre todo tecnológicas, que ya no tienen espacio en Málaga, pero que en Torremolinos pueden tener espacio. Y que creemos que puede ser también un complemento, porque además estamos muy cerca y no sería nada gravoso ni para el PTA ni para las personas que están en ese entorno.
Y además hay proyectos en el límite entre Torremolinos y Málaga, precisamente de viviendas, para dar... Eso es lo que iba a preguntar, claro, si había viviendas disponibles para dar que sea capaz de absorber respuesta eso. también a ese tipo de perfil de trabajadores que han venido a Málaga precisamente pues porque vienen a trabajar en industrias tecnológicas o en el entorno. Y nosotros estamos preparando una serie de suelos, parcelas y edificios que podrían albergar esa falta de espacio que ahora mismo tiene Málaga y que podrían establecerse en Torremolinos. ¿Qué va a pasar con el Palacio de Congresos? Pues que yo espero que el nuevo gobierno central que saldrá de las urnas, el que sale de las urnas el próximo 23 de julio, Manolo, que me pueden multar, que ya estamos en campaña otra vez. Uy, es verdad. Sí, sí. Pues que sea un poquito más, por lo menos que tenga el ánimo de escucharnos. Durante este año y medio, no sé la de veces que hemos podido escribir y llamar al Ministerio para hablar del único inmueble. ¿Pero cómo ves el Palacio de Congresos? O sea, ¿qué papel cree que tiene que jugar, aparte de que se remodele? O sea, pues fundamental. La rehabilitación integral. Fundamental, sobre todo para ese sector MAIS, que tan importante ahora mismo es para Málaga, de atracción, de congresos, de convenciones, de exposiciones, porque es mucho más polivalente de lo que parece nuestro palacio, y es verdad que necesita esa inversión, y es que nosotros estamos dispuestos, lo que necesitamos es seguridad jurídica, porque solo tenemos la concesión hasta el año 2026, que además solo establece que puede ser una gestión directa. Y yo lo que quiero negociar con el Ministerio es cómo lo hacemos para que un montón de empresarios que están interesados en que eso funcione durante todo el año, y el propio Ayuntamiento y otras administraciones, podamos invertir para que realmente ese palacio esté al 100%, porque mientras que esté trabajando al 100%, trabaja la planta hotelera, trabajan los comercios y se crea riqueza en Torremolinos. Muy bien, tenemos un minuto, ¿alguna pregunta más? ¿La última? No, a mí me gustaría saber un poco a nivel turístico, ¿han conseguido vencer al tema de la estacionalidad? ¿Cómo va a nivel turístico Torremolinos? Tiene 20 segundos, ¿eh? Pues mira, ha sido líder en 2022, hemos superado 2019, durante ningún mes hemos bajado del 70% de ocupación, con lo cual yo creo que vamos por el buen camino. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, la felicitación, sobre todo por la parte personal, de luchar por la enfermedad que han luchado. Y bueno, le emplazamos, ya la próxima vez que venga, pues ya iremos diciendo, bueno, qué pasa de todas las cosas que prometieron y que... Hoy ha sido facilito. Hoy ha sido facilito. Sí. Hoy ha sido un paseíto tranquilo. Vengo a examinarme la próxima vez. La próxima vez estamos ya con los cuchillos entre los dientes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, gracias Alberto, Ana y Javier, y bueno, y a ustedes pues le emplazamos a la próxima semana, sabiendo que tanto 101 Televisión como el periódico Sur estaremos dispuestos a ofrecer análisis, debate y sobre todo compromiso con la información. Hasta entonces. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar.